Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios, con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor, cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición, cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Buenos días, queridos hermanos, queridos hijos. Esta mañana estamos aquí junto con ustedes nuevamente reportándonos para estudiar la lección del día domingo, el día 10 de octubre. El título de la lección de hoy es el pacto. Los invito a que antes de continuar pidamos la dirección de Dios. Oremos. Querido y amante Padre, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Padre Celestial, estamos nuevamente aquí esta mañana ante ti, Padre, pidiendo tu bendición y tu protección, pidiendo que tú seas el que nos guíe, que tú seas el maestro de esta lección que vamos a estudiar esta mañana. Sé con nosotros, Padre Celestial, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermano, esta semana estamos estudiando el título general del Pacto Perpetuo. Y me llama la atención porque hace 2 trimestres estudiamos exactamente una lección completa sobre los pactos de Dios, ¿verdad? Y pues aquí, en esta semana, estamos resumiendo la conclusión que tuvimos en esa lección. Y me llama mucho la atención porque nosotros en la Biblia, pues, aunque encontramos muchos pactos, en esencia, el pacto viene siendo el mismo. El pacto se renueva no porque Dios haya fallado, sino que siempre como seres humanos nosotros seguimos fallando. Y eso no es nada nuevo. Pero Dios, en su fidelidad, Él ha hecho un pacto perpetuo. Su pacto es eterno. Y es por eso que es un pacto que de la parte suya nunca ha cambiado, al igual que el Evangelio. Por eso la lección de hoy tiene como título el pacto y el evangelio, porque tanto el pacto como el evangelio son eternos. Y para recalcar o darle énfasis a lo que yo acabo de decir y lo que recalca el autor de la lección, en el libro de Génesis 12, los versículos del 1 al 3. Y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu padre y de tu padre, la que te mostraré, y haré de ti una nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. A los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas las familias de la tierra. Esta promesa Dios se la da a Abraham antes de que él tuviera hijos. Y es bueno recalcar de que aquí mismo le está dando la promesa diciéndole que por medio de él serán benditas todas las familias de la tierra. Y ese es el pacto de parte de Dios, bendecir a la humanidad. Ahora, cuando vamos a la lectura de Génesis, capítulo 15, versículos del 5 al 18, entonces Dios
nuevamente se presenta ante Abraham, solamente que esta vez ya viene con el plan de que ya esa promesa que él le había dado se iba a cumplir, y una manera de ratificarlo es siguiendo pues lo que Dios le pidió a Abraham que hiciera de su parte. Pero antes de hacer eso, Dios le recordó a Abraham de que él iba a tener una descendencia grandísima, pero esa descendencia, aunque iba a heredar la tierra donde él estaba en ese momento, no iba a crecer ahí esa descendencia. Esa descendencia iba a crecer en un lugar donde lo iban a esclavizar y iba a estar allí como esclavo por más de 400 años. Y es lo que Dios le recalca allí a Abraham. Pero como la promesa que le dio la iba a cumplir en esa cuarta generación, le da énfasis de que la razón por la cual tenía que esperar ese tiempo es porque Dios le estaba dando tiempo al amorreo a que se arrepintiera. Sin embargo, como nos dimos cuenta la semana pasada, los amorreos no se arrepintieron. Y esos 400 años se llegaron y el pueblo de Dios fue sacado de Egipto con mano fuerte por medio de Moisés, y pues ellos tomaron la tierra prometida que Dios le había dado. Cuando vemos más adelante en el libro de Génesis, nos damos cuenta de que ya en su vejez, cuando Isaac era un niño ya de entendimiento, Dios le pidió a Abraham en el monte Moria que sacrificara a su hijo. Esa historia pues nosotros la hemos estudiado varias veces, pero la encontramos en Génesis 22, me parece. Y en Génesis 22 pues cuenta esa historia con detalle, y ahí podemos darnos cuenta de que aunque Dios no permitió que él dañara a su hijo, lo sacrificara como él se lo había pedido, podemos ver allí que Abraham obró por medio de la fe. Él obró, y ese acto que él tuvo fue contado por justicia, y es lo que vemos en el libro de Romanos. Cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 4, versículo del 1 al 5, empieza diciendo el apóstol Pablo que, pues, diremos que halló a Abraham, nuestro padre según la carne, porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, nos damos cuenta de que Abraham, por la fe, él obedeció a Dios. Pero Dios le contó por justicia aún antes de que él tuviera ese acto de obediencia. Y es lo mismo que nos afecta a nosotros hoy en día, porque hoy en día nosotros sabemos ya claramente que la salvación no es por las obras, es por la fe en Jesucristo. Sin embargo, al aceptar ese pacto de Dios, al aceptar el Evangelio eterno, nos damos cuenta de que nosotros, al igualmente como Abraham, si somos hijos de Abraham simbólicamente, nosotros debemos de actuar de la misma manera que actuó Abraham. Abraham tuvo fe en Dios y él le creyó, y le fue contado por justicia. Y ya que él le creyó a Dios y tenía fe en él, eso lo llevó a obedecer. Y es lo que nosotros debemos de hacer. El autor es muy claro cuando nos recalca cómo nosotros tenemos que tener eso en mente, porque sabemos de que Dios hoy en día ha dado esa ley, los mandamientos nosotros los tenemos en nuestro corazón. Saben que a unas personas que no conocen de Jesús,
saben que las cosas que están en los 10 mandamientos son malas. Ellos saben que es bueno obedecer o más bien dicho, respetar a los padres. Es buen visto, pues, no adulterar, no matar, no robar, etcétera, etcétera. Esos mandamientos, pues sabemos que Dios los ha puesto en nuestro corazón, así como Él nos dice en Jeremías. Miren lo que dice Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces nosotros sabemos de que cuando nosotros aceptamos a Dios como nuestro Salvador, que viene siendo el Evangelio simplemente quiere decir las buenas nuevas. ¿Y las buenas nuevas de qué? De la salvación que tenemos en Cristo. Y no por obras para que nosotros no nos gloriemos, sino que simplemente por la fe en Jesús tenemos esa salvación. Y ese es el pacto y el evangelio de Dios para la humanidad. Lo que le dijo a Abraham en la promesa que le hizo cuando le dijo que por medio de él todas las naciones, las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Y en obediencia o en agradecimiento a ese regalo de salvación que tenemos en Cristo Jesús, nosotros ley. ¿Y cómo hacemos eso de la ley? Pues siguiendo el mensaje de los 3 ángeles que encontramos en Apocalipsis 14. Y ese mensaje de los 3 ángeles es de presentar el pacto eterno de Dios, el evangelio eterno de Dios. Y pues el evangelio eterno de Dios está encapsulado en el pacto que viene siendo la ley moral. Bueno, queridos hermanos, nosotros podemos estar seguros de que así como esa promesa que Dios le hizo a Abraham y él la cumplió con el pueblo de Israel, es la misma promesa que tenemos hoy en día. Y si la cumplió con ellos, la va a cumplir también con nosotros. Así es que espero que nos quede claro de que nosotros somos salvos por la fe en Jesús. Pero esa misma fe en Jesús y esa aceptación de esa salvación nos debe de mover a obedecer sus mandamientos. Oremos. Querido y amante Padre, nuevamente estamos aquí gozosos. Esta mañana queremos alabarte, glorificarte, Padre Celestial, y darle honra a tu nombre. Tú eres digno de eso. Que toda la alabanza y toda la honra y la gloria sea para ti, Padre Celestial. Gracias por ser tan bueno con nosotros y por darnos ese pacto donde tú ya hiciste tu parte. Ahora nosotros tenemos la elección que hacer de creerte a ti, aceptando ese pacto, y al aceptar ese pacto, Padre Celestial, debemos de obedecerte. No con el propósito de ganar la salvación, sino como un acto de agradecimiento por esa salvación que tú nos haces posibles por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y es en el nombre de Él que te pedimos todo esto, Padre Celestial, porque en tu palabra dice que nosotros debemos de pedir todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Él pedimos esta mañana. En el nombre de Él pedimos todo lo que pedimos. Amén. Bueno, ahora vamos a continuar con la lección del día lunes. Este día lunes es un día bastante especial para mí porque uno de mis hijos mayores cumple años. Y quiero felicitarlo por su cumpleaños, pero sobre todo agradecer a Dios porque le ha dado otro año más de vida a mi hijo. Y estoy muy agradecido por él. Kevin, espero que estés viendo esta lección. El Señor te bendiga. Te quiero mucho, hijo. Ahora, la lección del día de lunes tiene como título
el pacto e Israel. Ahora, ¿qué tiene que ver el pueblo de Israel con este pacto? Bueno, el pueblo de Israel vienen siendo descendientes directos de Abraham, porque nosotros sabemos que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob es Israel, porque Dios le cambió el nombre a Jacob. Y nosotros podemos leer lo que dice Deuteronomio 9:5 y Deuteronomio 9:27. Dice, no por justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces aquí podemos ver de que la promesa que Dios le dio a Abraham se le está cumpliendo en su descendencia a los hijos de Jacob, a los hijos de Israel. Pero no porque ellos hayan hecho algo especial, simplemente es la promesa que Dios le dio, que después de los 400 años de que ellos estuvieran en esclavitud, Él les iba a dar la tierra, esta tierra prometida. Miren lo que dice en Deuteronomio 9:27, como habíamos dicho al principio, estaba relacionado con esto también. Dice, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Y en esta ocasión, pues, Moisés está intercediendo por este pueblo porque Dios, nosotros sabemos, como estudiamos la semana pasada, Dios estaba dispuesto a destruir este pueblo de Israel por su rebeldía, porque era un pueblo muy, muy necio. Y pues Moisés imploró por ellos y les recordó, no que Dios no se acordara, sino que simplemente le estaba recalcando la razón por la cual él debería de perdonar a ese pueblo. Entonces nos damos cuenta de que esa promesa que Dios le hizo a Abraham se cumplió no necesariamente porque el pueblo de Israel lo mereciera, sino que simplemente porque Dios ya lo había prometido a Abraham. Es curioso que al estudiar pues la historia de este pueblo de Israel, nosotros podemos ver muchas similitudes con nosotros hoy en día, aunque hayan pasado más de 2000 años. Y eso es solamente para probar o recalcar nuevamente cómo nosotros como seres humanos en esencia no cambiamos. Seguimos siendo igual que el pueblo de Israel. Porque aún viendo todo lo que Dios hace y cómo protege a sus hijos, nosotros todavía estamos renuentes a ponerle atención a lo que Dios tiene para nosotros. Antes de continuar, me gustaría leer unos en la lección. En Éxodo 2:24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham y Jacob. Entonces aquí vemos de que aunque el pueblo era el que estaba gimiendo, de quien Dios se acordó fue de la promesa que le hizo a Abraham. Y en Éxodo 6:8 vemos lo que dice en su palabra. Y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Entonces aquí estamos viendo que aunque él dice que se las prometió a Abraham, Isaac y a Jacob, a estas alturas ninguno de ellos estaba ya vivo. Sin embargo, sus nombres seguían vivos porque su descendencia estaba allí.
y ellos eran lo que iban a poseer esa tierra en nombre de sus ancestros. Entonces, vuelve a recalcar, miren lo que dice en Levítico 26:42. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta de que el pacto venía siendo el mismo. Por eso es que la lección de la semana tiene el nombre el pacto eterno, porque en realidad el mismo pacto que le dijo a Abraham se lo repitió a Isaac, a Jacob, y ahora se lo está repitiendo a la descendencia, a los israelitas. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta de que ese pacto se llevó a cabo con Abraham muchos años antes, 430 años antes se presentó ese pacto ante Dios. Pero Dios vino a ratificarlo con el pueblo de Israel nuevamente. Ya lo había hecho con Abraham, como estudiamos ayer en la lección del domingo, los sacrificios que él hizo con los animales. Pero ahora, en Éxodo 20, cuando su pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida, antes de que entraran a la tierra prometida, les dio los 10 mandamientos. No porque eran nuevos, sino que simplemente se los estaba desglosando para que ellos los tuvieran presentes. Habían estado como esclavos ya por muchos años y ellos se les había olvidado cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces era necesario que fueran reeducados para seguir las normas que Dios les había enseñado. Cuando uno es esclavo, no es libre. Entonces uno hace lo que su patrón, su jefe, le dice. Sin embargo, cuando uno ya es libre, empieza a tomar decisiones por sí mismo. Y los 10 mandamientos fue el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, no porque ese pacto era algo nuevo y solo aplicaba para ellos, sino que simplemente tenía que volver a reeducarlos. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros hoy en día. Cuando nosotros aprendemos de las cosas de Dios, estudiamos el Evangelio, ese pacto eterno, nosotros estudiamos los 10 mandamientos y no es que esos 10 mandamientos sean nuevos. Simplemente nosotros nos estamos reeducando porque hemos andado fuera de ellos. Hemos andado en esclavitud simbólicamente en el pecado, que es haciendo las cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es lo que vemos que pasó con el pueblo de Israel. Entonces, de la misma manera que el pueblo de Israel necesitaba ese espejo para mostrarles su error, nosotros ahora vemos a la ley de Dios, a los 10 mandamientos, también como un espejo que nos muestran que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y ese Salvador lo encontramos en Jesucristo. Ahora, nosotros ahora sabemos de que la ley no nos salva. Sin embargo, la ley nos muestra que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y cuando estudiamos el Evangelio y estudiamos el pacto, así como el pueblo de Israel, al ver el pacto, ellos vieron que ese pacto, esa promesa que Dios le había dado a sus ancestros, Abraham, Isaac y Jacob, Dios prometió que iba a mandar un Mesías. En el caso de nosotros, estamos viendo hacia atrás. Ellos estaban viendo hacia un futuro. Nosotros estamos viendo hacia atrás porque ese evento ya pasó en la historia. Y lo podemos comprobar no solamente con la escritura de los evangelios que encontramos en la palabra de Dios, sino que también tenemos evidencia histórica, porque esa tumba donde fue enterrado Jesucristo está vacía. Entonces,
Ahora nosotros tenemos que recordar eso y vemos cómo la ley juega un papel muy grande para nosotros, porque al nosotros obedecer la ley de Dios, estamos aceptando esa salvación y por fe y por amor a lo que Cristo hizo por nosotros, ahora nosotros vamos a obedecerle la ley. Así como Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si nosotros somos cristianos, nuestro deber es obedecer lo que Jesús nos dijo. Oremos. Amantísimo Padre, gracias de nuevo, Padre, porque en tu palabra podemos ver cómo tú nos sigues. Nosotros rechazamos vez tras vez. Perdónanos si todavía no te hemos aceptado, Padre Celestial. Tú, en tu gran amor que tú tienes hacia la humanidad, Padre Celestial, tú nos das la libertad de elegir. Tú nos muestras lo que es bueno y lo que es malo. Tú nos muestras el pacto que tú hiciste en nuestro favor, pero no nos obligas a que lo hagamos, sino que nos llamas con amor para que vengamos hacia ti, Padre Celestial, y aceptemos ese pacto. Tú ya hiciste tu parte para salvarnos. A nosotros nos corresponde nuestra parte de aceptarte y obedecerte en agradecimiento por lo que hiciste por medio de Jesucristo. Padre Celestial, si todavía no te hemos aceptado, si todavía no hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, ayúdanos para que podamos quitarnos la venda que tenemos en los ojos y podamos ver que el Evangelio que tú nos dejaste es el pacto que tú hiciste con Abraham, es también el pacto que tú haces con nosotros, porque por medio de ese pacto tú prometiste bendecir a todas las familias del mundo. Padre Celestial, pedimos tu bendición. Danos un corazón nuevo. Ayúdanos a poder ver claramente tu palabra y de esa manera que podamos aceptar el pacto que tú ya hiciste. Que nosotros podamos atender tu llamado y hacer nuestra parte. Y todo eso te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos amigos, espero que tengan un bonito día, una semana eficiente en el trabajo, bendecida por Dios. Y pues los esperamos aquí para la próxima lección de Escuela Sabática para las iglesias del Valle Imperial. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.